que nosotros vemos es que la manifestación del reinado de Dios, es decir, que la soberanía de Dios se manifieste en las criaturas humanas, es algo misterioso. El Señor tiene el poder de producir la conversión de todas las criaturas humanas. Basta un instante, puede suscitar un espíritu de contrición. Pero el Señor, como le dice el Señor a los judíos cuando le piden un signo, no se les va a dar otro signo que el de Jonás. Y el signo de Jonás tiene varios componentes. Uno primero es que Jonás es enviado a Nínive, a la ciudad pecadora, para llamar a la conversión a los ninivitas. Jonás no quiere ir. Nosotros muchas veces, estando en el mundo sin ser del mundo, nosotros no queremos salir a sembrar, a anunciar el evangelio, a decir que el reino está cerca, porque estamos comprometidos no con hacer la voluntad de Dios, sino con hacer nuestra voluntad. Y pensamos que eso no es importante, que las personas no nos van a hacer caso, que no vale la pena, que nos vamos a crear problemas. Y entonces el signo es que nosotros somos enviados. Igual como el Padre envía al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros. Porque nuestra conversión y que el Señor reine pasa porque nosotros anunciemos justamente el reino. Pero además de ese ir al mundo a anunciar el evangelio, y no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra vida, pasa también por amar a nuestros hermanos. Porque si nosotros, en medio del mundo que no conoce a Dios, y que nosotros sabemos la gravedad del pecado, la gravedad y las consecuencias que tiene rechazar al Señor, nos desentendemos por los que no conocen al Señor, por los que no creen en Él, por los que no lo aman, por los pecadores, por nuestra propia conversión, es que en realidad nosotros no los amamos. Y si nosotros no amamos a las criaturas humanas a quienes vemos, es porque no amamos a Dios. Y entonces el signo de Jonás es un signo que nos recuerda el mandamiento nuevo, la misión a la que estamos llamados los bautizados y, en consecuencia, lo que le va a dar sentido a nuestra vida para que el Señor pueda reinar. Porque justamente esa pregunta que le van a hacer los fariseos al Señor es justamente la pregunta después de que Él anuncia estas parábolas del rey. ¿Qué prueba nos das? Danos un signo en el cielo. Y el Señor dice, no se les va a dar otro signo, porque aquí hay uno más que Jonás. Y se levantarán los habitantes de Nínive y señalarán a esta generación, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y se levantará la reina del Saba, que fue a buscar a Salomón, y acá hay uno que es más grande que Salomón. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que justamente la manera en que no se nos quite hasta lo que tenemos, es decir, la única manera de pelear el buen combate, de conservar la fe, es como nos dice San Pablo. Ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no anuncio el evangelio, ay de mí si no anuncio el reino, ay de mí si en mí no reina el Señor, habiendo recibido el don del bautismo, la vida nueva, los sacramentos de Jesucristo, pero nosotros seducidos una y otra vez por la cizaña que el enemigo siembra en nuestro corazón, por la cizaña
que siembra en nuestra mentalidad, que nos hace creer que simplemente lo que cuenta son las cosas pasajeras y las cosas de este mundo, entonces nosotros abandonamos al Señor. Entonces, por eso lo que señala el Papa Emérito es que nosotros tenemos que vivir la fe. Y vivir la fe es descubrir, reconocer la verdad de quién somos. Y nosotros somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, enviados a anunciar el Evangelio, a ser testigos del Rey. Y entonces, hasta que nosotros no acojamos ese mandato, nosotros en realidad estamos rechazando al Señor, de manera análoga al pueblo de la primera alianza. Y entonces nos damos cuenta que ser libre, tener libre albedrío, elegir, nos hace responsables de nuestros actos. Y nosotros debemos de clamar en la oración para que, justamente como le dice San Pablo a Timoteo, no perdamos el don que hemos recibido cuando se nos ha impuesto en las manos. Porque todos los bautizados, todos los confirmados, todos los que hemos recibido los sacramentos de iniciación cristiana, se nos ha impuesto las manos. Y cada vez que venimos a la Eucaristía, también se nos imponen las manos. Porque cuando el sacerdote en el momento del epíclesis, en la consagración, coloca las manos sobre el cáliz y la patena y pide en el nombre de Cristo, porque Cristo es quien ora en la persona del sacerdote, que ese pan y ese vino se conviertan y nosotros de alguna manera somos significados en ese pan y ese vino, que nos tenemos que convertir en cuerpo de Cristo. Y entonces nosotros tenemos que examinar nuestra vida de fe y desear que verdaderamente el Señor reine en nosotros. Porque podemos quedarnos con una fe meramente intelectual, como hemos comentado en varias ocasiones, meramente gnóstica, que no da testimonio de amor, que no anuncia el reino, o en una fe meramente pelagiana, voluntarista, que cree que más importante que la obra del Señor, que tiene que completar la obra buena que empezó en el bautismo y que requiere de nuestro asentimiento, son, diríamos, nuestras prácticas devotas las que nos van a conseguir la salvación. Y el reino, esa tierra es buena porque acoge y da fruto. Y nosotros vamos a ser examinados por esos frutos. Y el Señor nos va a podar si es que damos fruto para que demos más fruto. Pero si es que una y otra vez después de la poda no damos fruto, entonces el Señor va a decir sobre nosotros lo mismo que se dice de la parábola de la higuera. Por eso, queridos hermanos, reflexionar y meditar en torno al reino de Dios es reconocer la misericordia y el amor del Señor que viene a nuestro encuentro, pero también la responsabilidad nuestra en acoger. Porque a los que lo acogen, dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, les da el poder para ser hijos de Dios. Y el poder de los hijos de Dios es que la oración de los hijos de Dios en el Hijo único nos va a llevar a desear intensamente hacer la voluntad del Padre, que es lo que corresponde a todo buen hijo de Dios. Y entonces sí seremos sus hermanos, sus hermanas, su madre. Es decir, seremos iglesia. Es decir, la iglesia será testigo del reino en medio de este mundo entendido. Pero si no, la iglesia pensará que es un grupo de privilegiados, de personas que entre comillas han tenido bienes y una autosuficiencia que nos puede llevar pues a graves sorpresas.
entonces nosotros somos peregrinos. La iglesia triunfante no es la iglesia peregrina, sino la iglesia que ya fue probada y que ya goza de la visión beatífica en la patria celestial. Nosotros somos iglesia peregrina, nosotros todavía no somos la iglesia triunfante. Nosotros tenemos que ser probados. Y esa prueba es en el combate de dar testimonio de la fe, de la esperanza y de vivir una caridad ardiente. Es decir, amar como el Señor nos ama. Todo eso es don de Dios, pero requiere nuestro asentimiento.